Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Glaucoma en la Onda, un podcast de AGAF, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. El mes de mayo celebramos el Día de la Madre, una fecha muy especial en la que queremos rendir homenaje a todas esas madres que acompañan, cuidan y luchan cada día por el bienestar de sus hijos e hijas. Por eso, en el episodio de hoy queremos dar voz no solo a las madres, sino también a las hijas para conocer cómo se vive el glaucoma desde dentro de la familia y desde distintas etapas de la vida. Así que hoy tenemos con nosotros a Vanessa y Susana, que son las madres de Idira y Laia, y también a las propias Idira y Laia, dos adolescentes con glaucoma que han vivido la enfermedad de manera diferente, pero con algo en común, que es el acompañamiento constante de sus familias. Bueno, bienvenidas todas. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola. Hola, bienvenida. Bueno, pues para empezar, queremos saber un poquito de vosotras. ¿Cómo sois como familia y cómo es vuestro día a día? Para saber un poco, pues, pues la influencia que puede tener el glaucoma en vuestra vida o no. Ya nos contáis vosotras. Bueno, Eh, Empieza Vanessa. no, Susana. No, bueno, yo iba a decir que, bueno, pues nuestra vida al final, pues, para nosotros es ya la normal, la tenemos normalizada, ¿no? Sí que es verdad bueno, que tienes que aprender muchas cosas de repente, pero las vas integrando a tu vida y al final, pues es una vida como otra cualquiera con unas especificidades propias. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que al principio, como cualquier enfermedad o cualquier cambio en la vida que uno no espera, pues bueno, hay que hacer muchos cambios, pero luego, bueno, pues uno monta su vida con lo que tiene y, y al final, pues todos vivimos nuestra vida lo mejor posible. No dejamos de ser madres, las niñas son niñas con sus etapas, con sus peculiaridades, pero bueno, pues somos una familia con una niña con una peculiaridad, pero nuestros otros hijos tienen otras peculiaridades, tal vez no tan llamativas, pero bueno, Mm. otra familia más. Exacto, eso es. Y nos podéis contar un poco cómo y sobre todo cuándo apareció el glaucoma en vuestras hijas, porque habéis mencionado que fue un cambio como un poco repentino, para saber un poco, entender cómo fue ese proceso. Bueno, en mi caso, yo tengo otro hijo que también tiene glaucoma, aunque no es tan grave como el de Laia, pero bueno, la sorpresa, bueno, con los dos, ¿no? Pero fue igual más con Adrián. Laia, hombre, ya nada más la se notaba. Y pues nada, la preocupación de tener un hijo con una enfermedad que lo van a tener que operar de un recién nacido y todo este shock que te produce al principio, ¿no? Todas esas preocupaciones de golpe. Sí. Nosotros en nuestro caso, Idira es nuestra hija mayor. Ella cuando nació, nada más nacer, yo noté algo diferente en los ojos porque eran muy grandes y me llamó la atención y lo que pasa es que tardamos mucho en que le diagnosticaron. Bueno, tardamos 2 meses, para mí fue mucho porque yo como madre notaba que algo no funcionaba y bueno, pues cuando le diagnosticaron fue una sorpresa y un alivio, ¿no? Porque yo como madre intuía que algo pasaba, pero al ser una enfermedad rara, porque en niños es algo muy infrecuente, pues costó encontrar los médicos que la pudieran diagnosticar. Luego, una vez diagnosticada, pues bueno, pues parecía como muy obvio, ¿no? Pero hasta que no la vieron. Entonces, bueno, pues fue una sorpresa, ¿no? Porque uno asocia el glaucoma cuando sabe que existe el glaucoma a una enfermedad de personas mayores, pero no, también pasa en niños, en recién nacidos, en jóvenes, en todas las edades, aunque es menos frecuente. Entonces, pues fue una sorpresa y una pelea que ella tuviera algo, pero también, por otro lado, cuando por fin la diagnosticaron fue un alivio, ¿no? Porque cuando tú sabes que tienes algo y cuesta encontrar lo que tienes, pues también ahí hay un momento como muy, muy duro.
muy difícil. Mm. Entiendo que en ambos casos entonces estamos hablando de glaucoma congénito, que fue diagnosticado al nacer, o en este caso, como decía Vanessa, a los 2 meses de nacer. Sí. Sí, en nuestro caso fue igual, así es. Nosotros hemos tenido otros dos hijos y ellos no están afectados, no es como en el caso de Laia y su hermano. Quiere decir que al Mm. final la enfermedad se puede representar de muchas maneras en cada familia. Claro, y vosotras tenéis la experiencia como madres, lógicamente, pero también me interesa mucho la visión de Idira y de Laia, porque tengo curiosidad por saber cuándo empezasteis a daros cuenta de que, como esa conciencia de que algo pasaba con vuestra visión o cuando os hablaron por primera vez del glaucoma. A ver, mm, yo creo que es al final un proceso largo que lleva su tiempo y que cuando eres un niño, pues muchas veces no eres consciente de muchas cosas, ¿sabes? Hasta que no tienes un mínimo de edad no empiezas a darte cuenta o a darte cuenta que lo que tú vives como normal no es lo mismo que tienen el resto. Y a ver, yo creo que me di cuenta, pues probablemente cuando tenía 7 años porque, bueno, cuenta de verdad, quiero decir, porque perdí la visión del ojo izquierdo y, bueno, básicamente no veía nada con ese ojo, con lo cual, pues sí que fue un golpe duro y ahí es donde yo creo que de verdad sí que comprendí, pues eso, que era diferente. Yo en mi caso, desde siempre me han dicho que tengo un problema y pues yo sabía que no veía bien, pero pues no sabía muy bien el por qué, ni sabía la enfermedad que tenía, hasta también como los 6 años que también perdí mucha vista por el ojo derecho y ya ahí me di cuenta de que tenía glaucoma y empecé a enterarme de lo que me pasaba en el ojo, en los ojos. Claro, entonces en vuestro caso realmente han sido procesos pues vividos de una manera, no sé si me equivoco, pero más o menos similar. Ha habido una pérdida de visión en un momento, o sea, grande en un momento determinado de la infancia, y entonces es ahí cuando fuisteis realmente conscientes de que algo ocurría. Justo, mi madre sí que siempre ha sido muy abierta y pues yo creo que seguro que en algún momento me lo mencionó y además desde muy pequeña tuve que aprender a leer braille y eso, aunque pues viera según yo bien, no veía bien, pero veía más de lo que veo ahora, desde luego. Hombre, pero Entonces, veías mucho Idira cuando eras más y por pequeñita. eso digo que no le veía mucho sentido y es Claro. como que hasta que no tienes un golpe de verdad y sobre todo cuando eres pequeño no te das cuenta. Mm. Claro, y Vanessa y Susana, vosotras recibís el diagnóstico, dice Vanessa, por ejemplo, pues que sintió alivio. ¿Y qué fue lo primero que pensasteis o qué pasos seguisteis después del diagnóstico? Yo en nuestro caso fuimos a las asociaciones. Con Adrián fuimos a la asociación de Aniridia porque en un primer momento le diagnosticaron aniridia y que el glaucoma era consecuencia de eso. Y entonces fuimos allí y pues, encontrar a gente que le pasa lo mismo o similar, la verdad que para nosotros fue de mucha ayuda. Con Laia fuimos a Agaf y vamos, lo mismo, otra vez, ¿no? Pues eso, el acompañamiento y el no sentirte solo y lo que empiezas es a informarte de la enfermedad porque yo en mi caso no la había habido ni en adultos, o sea, no tenía ni idea de lo que era cuando nació Adrián. Así que bueno, con Laia ya sabíamos más, pero aún así pues era mucho más grave que Adrián porque Adrián tiene resto bastante y ella nació ciega, con las operaciones vio un poquito, pero no veía, no, vamos, ella no aprendió a leer en tinta, por ejemplo. Así que esa fue la cosa. Yo en mi caso, en un principio,
pues como la niña era tan pequeña, supongo que parecido como Laia, pero yo lo que recuerdo es focalizarme mucho en las operaciones, en las gotas, en las revisiones, en los temas médicos, en aprender a educar a un bebé, a criar un bebé, ¿no? Porque era mi primera hija. Entonces ahí se mezclaron muchas cosas, ¿no? Y aunque tenía muchas preguntas, quería saber cómo ella podría estudiar, cuánto vería, cómo iba a ser su vida, pues en el día a día al final pues era un bebé de 2 meses que había que operar y hacer sus seguimientos y no daba tiempo mucho más. Eso fue un proceso un poco largo, poco a poco, y siempre pues con la duda de cuánto verá, cómo será su vida, y son respuestas que se van viendo con el tiempo y con el día a día. A veces nos olvidamos en vivir el día a día, queriendo saber cómo van a ser las cosas, pero eh, es algo natural, pero es un error, ¿no? Porque no sabes cómo van a ir las cosas, entonces hay que ir disfrutando un poco el momento. Como dice Susana, ir a las asociaciones, ir a GAF, ir a ONCE, ver otras personas que tienen el mismo problema, otros papás, otros niños, nos ayudó muchísimo a normalizar también. Y bueno, ir viendo que las niñas, a pesar de todo, crecen con naturalidad y disfrutan, pues eso es importante. Eh, Al final los tratamientos y lo que uno ve, eh, te acostumbras y haces a ello, te costará más, te costará menos. Nosotros siempre hemos sido muy claros con Idira, que tenía glaucoma, pero es muy difícil para un niño ser consciente. Ellos al final pues se hacen a su rutina, a lo que ven, y es cuando hay cambios graves y, y repentinos en la visión, cuando uno adquiere más conciencia de su diferencia, tanto para los niños como para los padres, ¿no? Entonces, bueno. Claro, habéis mencionado las dos, pues las operaciones, los colirios, las visitas al oftalmólogo, y tengo curiosidad por saber, Idira y Laia, cómo vivieron esa etapa, qué era lo mejor, lo que más les costaba, lo que era así un poco más aburrido o un poco más complicado de gestionar. Pues sí, los colirios diarios, las visitas al oftalmólogo, las operaciones, un poco como lo habéis vivido. Pues un poco todo, la verdad. Las gotas, pues por ejemplo, eh, pues hubo una época que me tuve que echar unas que picaban un montón y dolía un montón eso y pues era súper desagradable aguantarlo. Y también pues me lo tenía que echar, hubo una época que me tuve que echar gotas como cada 2 horas o algo así, incluyendo la noche. Entonces, claro, yo estaba durmiendo tan a gusto y me despertaba en mitad de la noche para echarme las gotas y eso, y pues no, era complicado. Y después también, pues, en general todo, las visitas, porque al final te abren el ojo, manipulan y molesta, sobre todo porque en mi caso, pues, tenía el ojo bastante sensible y las operaciones, pues, más de lo mismo. A mí lo que más me costaba y lo que menos me gustaba eran las operaciones porque odiaba que me anestesiaran, odiaba el olor de las mascarillas y luego lo pasaba súper mal cuando estaba ingresada. No me gustaba nada y me dolía muchísimo el ojo y tenía pues eso, muchísimos dolores y pues no lo pasé muy bien. Claro, hombre, es que es un entorno muy complicado y mucho más siendo, pues eso, siendo niñas al final. Vanessa y Susana, ¿notáis diferencia ahora? Porque claro, ya no son niñas, ya son adolescentes. ¿Notáis diferencias en cómo lo afrontan ahora con respecto a cuando eran más pequeñas? Bueno, yo pienso que ahora es cuando realmente se están dando más cuenta, por lo menos Laia, ¿no? Yo creo, no lo sé. Sí que es verdad que ahora, por ejemplo, ella pues está en una época en que ya, bueno, no está ciega, ya no vamos, creo que vamos una vez al año ahora. Sí. Vamos a ir una vez al año al oftalmólogo ya, y entonces en ese aspecto, pues es mucho más relajado. Pasamos unas épocas muy malas de hospitales,
Y en este aspecto es más relajado. Ahora yo creo que es más el tema, pues eso, van creciendo, la adolescencia, pues todo pues si ya es difícil para cualquier joven, yo creo que en ellas es todo un reto. Y aquí están, dándolo todo. Y, sin duda, la parte social es la más difícil, Sí. porque al final cualquier tratamiento pues, pues acaba, ¿no? Al final un día te dan de alta, un día dejas de ponerte esas gotas que pican tanto, hay que tener un poco de paciencia, a veces no es fácil y se pasa mal, pero suelen ser etapas que pasan, pero la parte social, el socializar, cuando tienes poca visión o no tienes nada de resto visual en estas edades donde la parte visual, las redes sociales son tan importantes, les limita muchísimo. Para mí, yo creo que es lo más complicado, sin duda. Claro, y a día de hoy, tanto Idira como Laia tenéis dispositivos que os ayudan, aplicaciones para acceder un poco a este mundo tan visual que decía Vanessa, que es la realidad, que hoy en día pues cada vez se tiende más a eso. ¿Tenéis apoyos que os puedan ayudar en ese sentido? Em, a ver, tengo pues Instagram como muchos adolescentes y WhatsApp. Lo único es que pues yo no subo historias y todas esas cosas, porque a ver, creo que sí se puede hacer por temas de accesibilidad y eso, pero no estoy muy puesta y, y principalmente eso. Yo con esos temas no tengo mucho problema porque pues con la accesibilidad del móvil pues lo puedo usar todo bastante bien. Por ejemplo, con Instagram sí que sé cómo subir historias y aunque no subo porque no me gusta, sé cómo hacerlo. Y también tengo WhatsApp y TikTok y pues todo me va bastante bien. Claro, y podéis acceder a ello a través de mecanismos de accesibilidad que tienen en este caso, los propios móviles, bueno, las propias aplicaciones, ¿no? Justo el iPhone, por ejemplo, tiene un lector de pantalla, el VoiceOver, y pues eso te sirve para muchas aplicaciones y porque te lo lee todo en general. Y pues luego otros dispositivos, pues yo que sé, Android, pues también tiene su lector particular. Y bueno, la adolescencia, aparte de toda la parte más social, también implica más independencia. Y en este caso yo quería preguntar a Vanessa y Susana cómo encontráis el equilibrio entre protegerlas y permitirles ser independientes dentro de pues, las limitaciones que a lo mejor vosotras sois más conscientes de que pueden tener. Pues bueno, ahí lo llevamos. Laia ahora está empezando a salir a veces. A veces queda con sus amigos de la 11 y se van a Madrid en metro y estas cosas. Suele ir alguno que ve, ¿no? Pero bueno, yo la dejo ir, sufro, pero la dejo ir. Aquí por el pueblo también ha salido alguna vez, que tiene una amiga del cole con la que a veces quedan y van al burger. Pero bueno, no hace sola todavía ningún desplazamiento como ir al instituto. O sea, sola no va todavía a ningún sitio. Y bueno, pues ya llegará ese momento. Sí, es difícil que cuando no hay resto visual que hagan trayectos solas de manera independiente, ¿no? Siempre van con Sí. algún amigo con resto visual, alguna amiga. Eh, pero bueno, yo encantada que salga y haga cosas, pero con un poquito de miedo, pues no te voy a decir que no, porque claro, al final, si no tienen resto visual, pues hay más peligros, es más complicado. Pero bueno, esto lo llevamos sufriendo ya en nuestro caso hace un tiempo y, y es algo pues con lo que tenemos que vivir y ellas tienen que aprender a vivir con ello y hacerse con una vida autónoma e independiente lo máximo posible para disfrutarla, que se lo merecen. Mm.
Claro, sí, habitualmente, vamos, lo que describís realmente no está muy lejos de la experiencia de muchos padres con la adolescencia de intentar dejar ir poco a poco, pero con ese instinto de protección, vamos, y en vuestro caso es que es completamente comprensible. Yo quería preguntar a Idira y Laia también cómo ha sido la experiencia pues, a la hora de salir con amigos, a la hora pues, de un poco de interactuar lo propio de la adolescencia, vamos. Pues, a ver, a mí al principio me dio cosa porque, por ejemplo, me agobia un poco cuando hay mucho ruido y eso entonces lo que hice fue empezar a salir con grandes grupos, pero conociendo ya de primeras a alguien, ¿sabes? Alguien que estuviera pues a mi lado para así no sentirme como tan agobiada y saber cómo, ¿sabes? Que si en algún momento necesitaba salir o lo que fuera de la sala, pues sentirme mejor. Entonces, pues sí que he hecho este año varias quedadas de así de más o menos de cumpleaños grandes, de mucha gente y poco a poco pues mejor, pero cuesta. Y bueno, ya lo de desplazamientos grandes como metro y todo eso, aún nada. Yo solo de momento seguir al instituto andando. Bueno, pues muy bien, ya te Claro que digo. sí. Yo, la verdad, a la hora de salir con mis amigos, no he tenido mucha complicación porque me gusta bastante salir y estar con ellos. Y sí que es verdad que si no tengo mucha confianza con alguno, pues me da un poco más de cosa. Pero si no, me lo suelo pasar muy bien y suele ser bastante fácil para mí. Y vuestros amigos sentís, a ver, yo entiendo que no estáis hablando todo el día o siempre con ellos de este tema, pero ¿sentís que os entienden o que os escuchan cuando habláis del glaucoma? A ver, escuchar, escuchan. Entender ya no lo tengo yo tan claro. Puedo contar cómo me siento, todo, pero es que es muy complicado ponerte en el lugar del otro y realmente sentirlo, porque tú puedes intentar pues colocarte ahí, imaginarte, pues yo qué sé, cómo es que alguien vaya en silla de ruedas, cómo es su día a día, pero es un intento, no creo que realmente sean totalmente capaces como de verlo, pero no sé, al menos escuchan. Mis amigos también escuchan y tampoco creo que lo lleguen a entender porque siento que es algo que tienes que vivir o tener cerca para poder entender algo así. Pero la verdad es que siempre me han escuchado cuando he hablado de eso y pues por lo menos lo han intentado entender. Claro, y eso ya es un paso muy importante. Yo quería preguntar también a Vanessa y Susana, al final, esta experiencia de tener, en este caso, hijas adolescentes con glaucoma, ¿qué es lo que sentís que os está enseñando más? Uf, muchas cosas. Yo he aprendido muchísimo. No sé si tal vez es porque es mi hija mayor, ¿no? Entonces hemos aprendido de todo. He aprendido muchísimo con ella. Con sus hermanos también, ante la adversidad, cómo, cómo se ha comportado ella, la fuerza que ha sacado, la fuerza que han sacado sus hermanos, eh, cómo a pesar de todo se puede disfrutar, incluso los momentos malos. Eh, no sé, son cosas que yo no me hubiera imaginado. Sí, pienso igual. Yo alucino con mi hija. En fin, Mm. cuando veo a las personas con discapacidad visual grave hacer sus vidas y en el caso de mis hijos, pues es que es eso, los he visto crecer, disfrutar como cualquier otro niño y tener problemas también, pero como supongo que en cualquier familia surgen. Lo peor, el tema hospital. El resto, pues poco a poco superando etapas. En el caso, bueno, no sé si Vanessa iba a añadir algo más. No, 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 no.
Iba a decir que en el caso de Susana, claro, tú tienes a tus dos hijos que tienen glaucoma. Sí. Pero, y claro, pues iba a preguntar que si, en este caso a Idira y Laia, si os ha ayudado a conocer a otras personas jóvenes con glaucoma, en el caso de Laia, aparte de tu hermano, claro. Ah, eso desde luego. Siempre conocer a otras personas que tienen, si no es lo mismo, algo parecido a lo tuyo, ayuda mucho, porque ahí es donde de verdad puedes sentir que te entienden y compartir muchas más experiencias e incluso pues trucos o no sé, de todo. Es como que hay una mayor conexión y pues te hace sentir un poquito menos solo y como más capaz de enfrentarte a todo, porque ves al otro que lo hace y dices, pues yo también puedo. A mí también me ayuda un montón y no solo a gente con glaucoma, sino con otras discapacidades visuales, porque pues me siento súper cómoda y mucho más entendida y me puedo sentir mucho más yo misma que con gente que ve y casi todos mis amigos más cercanos o las personas más cercanas a mí pues no ven y para mí son muy importantes y me ayudan un montón a la hora de pues hacer cosas que ellos también hacen, de pues a lo mejor tienen problemas que yo también tengo y podemos hablar sobre ello y la verdad es que pues me siento súper bien y la verdad es que ayuda muchísimo. Desde luego que sí. Que este episodio al final surgió un poco también con el motivo del Día de la Madre, que este mes, pues, bueno, este mes no, este mes sí ha sido el Día de la Madre. Entonces, os quería preguntar a Idira y a Laia qué significa vuestra madre para vosotras en todo este proceso que habéis vivido y que seguís viviendo. Pues mi madre ha sido para mí un apoyo indispensable, bueno, aparte de pues, mi padre, mis hermanos, todo mi entorno en general, pero ha sido como la que me ha estado empujando a seguir adelante a pesar de todo y pues a crecer cada vez más como persona y también a ganar independencia, porque a veces da cosa pues ir al instituto andando solo, a ver si me pierdo, a ver qué pasa, pero, pero me ha ayudado muchísimo. Pues a mí me ha ayudado muchísimo también cuando era pequeña y pasé todo el tema de perder la poca visión que ya tenía. Fue una de las personas que estuvo ahí conmigo siempre y pues me ha ayudado a entender lo que me pasaba, a descubrirme y pues hacerme sentir menos sola con todo lo que me estaba pasando y hacerme sentir pues que no soy una persona diferente, o sea, sí, pero pues al final todos tenemos nuestras peculiaridades y nuestras pues cosas. Y Vanessa y Susana, ¿qué es lo que, de qué aspecto es de lo que diríais que estáis más orgullosas de vuestras hijas hoy en día? Pues no sé, yo qué sé, pues de ser como es, de su alegría, de su tirar para adelante. No sé, yo es que, pues, pues por ser ella. Yo no cambiaba Idira. O Claro, sea, sí. tiene Mm. muchísimas cosas buenas, tiene muchísima fuerza, eh, es perfecta. Y ya viviendo, o sea, habiendo digerido, vamos, de sobra y viviendo ya con un hijo con glaucoma durante tanto tiempo, ¿qué le diríais a una madre que acaba de recibir el diagnóstico de glaucoma de su hijo? Uf, pues nada, que, no sé, pues que ánimo, que todo pasa y que bueno, pues que hay que vivir con lo que nos ha tocado y al final nada es tan terrible como te lo puedas imaginar. No sé. Y, bueno, nosotros en la asociación no hemos conocido a muchas mamás, a veces con los peques recién diagnosticados, son momentos muy difíciles, ¿no? Porque
siempre les quieres dar ánimo, es de decir, bueno, al final va a ser un niño como cualquier otro, vais a tener muchos momentos buenos, pero es verdad que al principio estás sobrepasado por el tema pues, médico, ¿no? Muchas veces, si el diagnóstico son en niños pequeños, hay que empezar con una operación rápido y eso paraliza mucho, ¿no? Pero por suerte tenemos buenos médicos, eso es un trago que hay que pasar y que, bueno, pues al final son unos días malos, pero pasan, que hay que seguir dándole muchos mimos a los niños, muchos cariños y muchos juegos, porque eso es lo que va a quedar. Y pasará, y lo malo pasará, y ese momento pasará, y vivirás con tu hijo, pues tu infancia y tu juventud y tu todo como cualquier otro, y si Dios quiere, con mucha suerte. Y ya para terminar, bueno, Idira y Laia, ya lo último, os quería preguntar, ¿qué le diríais a otros chicos o chicas jóvenes, adolescentes que están pasando o han pasado por lo mismo que vosotras? Pues que intenten que la enfermedad no les detenga, ¿sabes? Pues que cumplan un poco lo que quieren hacer, pues si quieren salir, pues que salgan. Pues siempre va a haber limitaciones porque pues, a lo mejor no puedes hacer exactamente lo mismo que los demás, pero también te digo, los demás no siempre pueden hacer lo mismo que tú. Así que, pues ya está, hacer un poco lo que tú quieres, no parar y ya está, vivir. Pues yo les diría un poco eso, que sigan adelante, que cumplan todos sus sueños y que no sientan que la discapacidad es una limitación, porque pueden hacer casi las mismas cosas que el resto de otra manera, pero pues al final pueden hacer lo que se propongan. Pues muchísimas gracias. Me quedo totalmente con la frase de Idira de que tú a lo mejor no puedes hacer lo mismo que ellos, pero que ellos a lo mejor tampoco pueden hacer lo mismo que tú. O sea que vamos, eso me ha encantado. Y nada, me queda daros muchísimas gracias a las cuatro, a Vanessa, Susana, Idira y Laia, por compartir vuestra experiencia, por vuestra sinceridad y por ayudarnos a todos a entender mejor cómo se vive el glaucoma en familia. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Y nada, y a todos los que nos escucháis, gracias por acompañarnos una vez más en Glaucoma en la Onda y nos escuchamos en el próximo episodio.